Imagina que ahora mismo los extraterrestres están invadiendo la Tierra para destruir a todos los humanos. ¿Cómo podría terminar todo? Averígualo a partir de un resumen de la película Día de la Independencia. Vamos a la superficie de la Luna con la bandera estadounidense en ella. De repente una enorme sombra cubre el satélite y vemos a la Tierra abordada por una nave espacial. En el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, los empleados notan el parpadeo y el pitido de la luz roja. Uno de ellos llama inmediatamente a su jefe e informa que han recibido una señal de radio de otro mundo. Los científicos lo reportan al Pentágono y envían una imagen del objeto extraterrestre. Esperan que sea un meteorito, pero el objeto se está desacelerando. El presidente de los Estados Unidos recibe una llamada del secretario de Defensa. Al mismo tiempo, un satélite en órbita se estrella contra un ovni. Al día siguiente, vemos gente jugando al ajedrez en Central Park, en la ciudad de Nueva York. Un hombre llamado David juega con su padre, se sube a su bicicleta y se dirige a la oficina donde trabaja como técnico de radio. Necesita averiguar por qué uno de los satélites no está transmitiendo una señal. A continuación se nos muestra un enorme campo con un biplano volando sobre él, rocía fertilizante y luego entra en un aterrizaje. El piloto sale de la cabina completamente borracho y descubre que es el campo equivocado. Mientras tanto, las autoridades entran en pánico. La oficina del presidente debate si deben declarar una alerta militar. La inteligencia informa que la enorme nave espacial también tiene naves más pequeñas que se separan de ella y entran en la atmósfera de la Tierra. Vemos un resplandor ardiente sobre Irak, el Golfo Pérsico y Rusia. Uno de los aviones se encuentra con un objeto volador no identificado y se estrella. Las autoridades estadounidenses aparecen en la televisión y tratan de calmar a la multitud. Luego se nos muestra el mismo piloto de nuevo. Su nombre es Russell y está bebiendo en el bar. Un grupo de chicos en una mesa cercana bromean diciendo que una vez fue robado por extraterrestres y es por eso que perdió la cabeza. De repente, la Tierra comienza a temblar y el cielo se cubre con una nube ardiente, seguida de un gran disco volador. Lo mismo sucede en otras ciudades. Todos miran al cielo con horror. Observan una nave espacial de tamaño increíble flotando allí. La gente entra en pánico y corren en diferentes direcciones. Russell se va con sus hijos en una camioneta enorme. Al mismo tiempo, el capitán Steven Hiller se despierta en su casa, sale, se sienta en un banco y lee el periódico. El hombre mira hacia arriba y ve un platillo volador en el cielo. Hiller inmediatamente se pone su uniforme y se va a trabajar. El técnico de radio David logra obtener un mensaje cifrado de los extraterrestres. Se da cuenta de que significa una cuenta atrás y corre hacia su padre. Juntos se dirigen al Pentágono, evitando milagrosamente varios accidentes en el camino. El presidente aparece en televisión, insta a las personas a abstenerse de entrar en pánico y no atacar a las naves alienígenas, pero la gente entra en pánico de todos modos. Después de todo, nadie sabe qué esperar de tales invitados. El Pentágono decide enviar helicópteros a los alienígenas para hacer contacto con ellos. Los helicópteros se acercan a las naves espaciales, pero el ovni las destruye. Hiller quiere volver por su novia, pero se entera de que su ciudad ha sido completamente destruida. Los científicos tratan de salvar al alienígena, le quitan cuidadosamente el traje orgánico, pero de repente vuelve en razón y ataca a uno de ellos con ondas ultrasónicas. Luego se levanta y ataca a todos en el laboratorio. A través del vidrio transparente, el presidente ve que el alienígena ha tomado como rehén a uno de los científicos. Ofrece a los alienígenas una tregua. Usando al rehén, el alienígena responde que su objetivo es limpiar la Tierra de humanos y desviar todos los recursos del planeta. En este punto, docenas de balas vuelan hacia el alienígena y caen en la Tierra. El presidente de los Estados Unidos decide atacar la nave que se cierne sobre Houston con un misil de crucero nuclear. David se emborracha de dolor. Él cree que las armas nucleares son un camino directo hacia el fin del mundo. Su ex esposa confiesa que todavía lo ama. Al mismo tiempo, el capitán Hiller decide robar un helicóptero para volar a su ciudad natal en busca de su novia. Por desgracia, el intento de ataque nuclear tampoco tiene éxito. El campo de fuerza protectora de la nave alienígena no es penetrado ni siquiera por una explosión atómica. El presidente ordena cancelar la operación. El capitán Hiller, por otro lado, tiene más suerte. Encuentra un campamento de sobrevivientes, incluyendo a su novia y la esposa del presidente. Hiller inmediatamente los transporta a la base para darles primeros auxilios, pero la esposa del presidente tiene una lesión interna grave y los médicos admiten que no pueden salvarla. Es el 4 de julio. David se emborracha de nuevo por desesperación y comienza un caos en la habitación con la nave alienígena. Su padre trata de apoyarlo, y de repente David tiene una idea. Pone una lata de Coca-Cola en la nave y le pide a uno de los militares que le dispare. No se puede hacer debido al campo protector. Pero David presiona algo en su computadora portátil y le pide que vuelva a disparar, y el hombre tiene éxito. El hombre explica que la única forma de superar la invulnerabilidad de los alienígenas es infectar la nave con un virus informático.
Esto ayudará a eliminar su campo protector y dará tiempo a las personas para atacar. Pero hay un problema. Para introducir el virus, uno de los humanos tendrá que volar la nave alienígena directamente a la nave principal. Pero nadie sabe cómo volar un caza alienígena. A pesar de esto, el capitán Hiller inmediatamente muestra iniciativa para ir a la batalla y el presidente acepta aprovechar la oportunidad. Los militares envían mensajes listos para la batalla en todo el mundo. Incluso Russell, un borracho, se une al escuadrón de pilotos. Todos los pilotos se someten a un entrenamiento acelerado. El capitán Hiller se casa con su novia, después de lo cual el presidente da un emotivo discurso a los pilotos recordándoles que hoy es el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Steven y David se despiden de sus seres queridos, abordan la nave espacial alienígena y se dirigen al espacio. Nuestros héroes vuelan hasta la nave principal y ven a miles de alienígenas preparándose para atacar para destruir a la humanidad restante. David carga un virus en la nave principal que a su vez infecta a los demás. Las naves alienígenas se quedan sin un campo protector y se vuelven vulnerables a las armas humanas. Más tarde, nuestros héroes vuelan lejos de la nave hostil, dejando a los alienígenas un regalo en forma de una ojiva nuclear lista para explotar. Mientras tanto, la nave alienígena se cierne sobre la última base militar estadounidense y se prepara para el golpe final. Al darse cuenta de que el campo protector de los alienígenas se ha ido, los pilotos de los cazas de combate surcan los cielos en masa. El presidente de los Estados Unidos, él mismo un expiloto de combate, lidera personalmente el ataque contra los alienígenas. Después de una larga batalla, los combatientes se quedan sin misiles. La nave alienígena gigante está dañada, pero no destruida. La gente en la base dice adiós a la vida. Pero un piloto loco, Russell, aceptado accidentalmente en la Fuerza Aérea, invierte el curso de la batalla. Yendo a su muerte segura, se acerca al cañón alienígena con su caza y como un kamikaze, explota con él. La nave alienígena se incendia. Los militares en varios países, habiendo recibido la información necesaria, comienzan a volar las naves alienígenas una por una. La humanidad se regocija en la victoria. El capitán Hiller y David regresan a la Tierra y abrazan a sus seres queridos. Junto con el presidente, observan cómo los restos de la nave alienígena se derrumban. Parece que los humanos han ganado de nuevo. Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de este tu canal Cinemania Reviews.